Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Es un honor acompañarlos el día de hoy, ya en el cierre de esta quinta cumbre de petróleo y gas. Es realmente bien interesante, además muy motivador después de la conversación tan interesante que tuvimos hace un rato. Tuvimos una invitación muy especial para poder, en el marco de este panel de cambio climático, estrategia del sector y reto del país, poder compartir con ustedes el enfoque del gobierno, fundamentalmente cómo podemos enfrentar la crisis climática. Yo quisiera dejar la claridad que la cartera a la que estoy representando en este momento es medio ambiente, no es energía, entonces estará orientada mis palabras sobre los temas ambientales. Y esta charla está también muy orientada a unas también palabras y conceptos que estuvo compartiendo el señor presidente Gustavo Petro hace unas semanas en el Congreso de Natural Gas, que creo que fueron bastante importantes, y voy a retomar varios de los apuntes del señor presidente para compartir con ustedes el día de hoy, que considero son muy importantes. Entonces, creo que para poder orientar esta charla necesitamos, y me voy a permitir tomarme unos minutos para poder hacer la orientación de cuál es el reto de la triple crisis. Yo aspiraría que en unos años ya no tuviéramos que hacer tanto énfasis en esto, pero creo que es muy importante hacerlo aún hoy en día, sobre todo porque necesitamos garantizar que la ciencia sea el pilar fundamental para la toma de decisiones en estos tiempos de crisis climática. Lo ha mencionado el señor presidente Petro, este gobierno actúa fundamentalmente basado en las disposiciones, las recomendaciones urgentes que nos ha mencionado el panel intergubernamental de cambio climático, y sobre eso estamos orientando las acciones. Entonces, ¿cuál es esa triple crisis? Es la triple crisis acoplada y retroalimentada de la crisis climática, la crisis de la biodiversidad y la crisis de la contaminación. Vamos a hacer una visita rápida. Uno de los temas en donde hoy en día tenemos mucha más claridad de la triple crisis son los estudios que ha estado haciendo de manera muy juiciosa el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, retomando los estudios de los años 70, 80 sobre los límites planetarios. Hoy en día sabemos que hemos ya transgredido varios de los límites de funcionamiento del planeta. Estamos cada vez más con certeza en donde hemos hecho un cambio, hemos traspasado los límites del cambio de uso del suelo, hemos afectado de manera fundamental los flujos que mantienen el planeta de nitrógeno y de fósforo, hemos perdido de manera muy grave, debido a la crisis de la biodiversidad, la integridad biológica, o sea, la conectividad biológica. Obviamente el cambio climático, pues hemos transgredido los umbrales de concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a lo largo de la historia del planeta, sobre todo desde que los humanos estamos. Y la última novedad del análisis de los cambios de límites planetarios es que ya hemos transgredido una parte muy importante de los cambios del uso, tanto de la cantidad, de la calidad y de la permanencia del agua vital para todo. Entonces, estos son unas alertas importantes que nos hacen considerar realmente cuáles son los márgenes de actuación para seguir llevando un planeta como lo hemos moldeado en las últimas 7 décadas. Y esto se relaciona mucho con los marcos que nos hemos puesto en la humanidad, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y lo que sabemos hoy en día es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se sustentan de manera fundamental en el funcionamiento de la base física del planeta. Esto es, del funcionamiento del océano, de la tierra, del agua dulce y de la acción para controlar la crisis climática. Del buen funcionamiento de estos elementos va a depender que tengamos la posibilidad de aspirar a cumplir las metas
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen que ver con los procesos sociales y obviamente allí poder tener un desarrollo económico y una unidad planetaria. Esto hoy en día es lo que la ciencia nos está diciendo que está en crisis. Tenemos unas aspiraciones planetarias que se están viendo condicionadas por un planeta que funcionalmente está teniendo muchos problemas. Y esto no ha sido siempre así. Y estas son unas gráficas muy rápidas solamente para orientar lo que hemos llamado y lo que la ciencia ha llamado la gran aceleración. Y esta gran aceleración se debe fundamentalmente a que, gracias también a la ciencia, se pudo obtener una energía que estuvo almacenada durante millones de años, energía solar almacenada en combustibles fósiles y que aceleró sin duda el ingenio de la humanidad, pero no logramos en algún momento ver las consecuencias termodinámicas que esto iba a tener. Entonces vemos, por ejemplo, cómo el consumo de energía de combustibles fósiles pues se multiplicó casi por 7 desde los años 50. Obviamente las emisiones asociadas a ese consumo también se multiplicaron casi por 7 de manera heterogénea sin duda alguna en el planeta, pero es que la atmósfera no conoce límites geográficos, ¿no? Igual el océano, igual los efectos termodinámicos de funcionamiento del planeta. Pero esto ha sido muy rápidamente, la gran aceleración inició hace 7 décadas y estamos enfrentando una situación muy compleja que no habíamos previsto. Y esto obviamente se transforma, ese potencial energético pues se ha transformado en cómo hemos cambiado el uso de la tierra y ustedes se dan cuenta, hay una curva también muy importante, más que exponencial, del cambio de tierras para cultivos agrícolas, pero sobre todo para la ganadería. Y como también, por ejemplo, hemos usado y como hemos retenido el agua dulce que ya no está corriendo. Recuerden que les comentaba hace un rato que uno de los límites que ya pasamos es el del agua dulce, el funcionamiento del agua dulce. Entonces, hemos ya multiplicado por 3 la cantidad de agua reservada con las implicaciones que eso puede estar teniendo hoy en día. Y obviamente lo mencionaban hace un rato, pues en esta gran aceleración, uno de los grandes también afectados por todas las transformaciones han sido los bosques, fundamentalmente, como se dan cuenta en las barras oscuras hacia abajo, los bosques tropicales los hemos perdido de una manera muy importante en las últimas décadas, que al final los bosques son una de las mejores estrategias para fijar el carbono, pero no solamente ellos, ¿no? El océano también. Y pues lamentablemente hace unas semanas nos presentaba, por ejemplo, WWF en su informe del planeta vivo, cómo las poblaciones de vertebrados, o sea, aves, reptiles, anfibios y peces, han disminuido en el planeta. En los últimos, desde los años 70. Este es un índice que nos muestra cómo ha disminuido y fíjense en la flecha roja. Son los indicadores de planeta vivo para la región de Latinoamérica. Hemos disminuido el 94% de las poblaciones de vertebrados en el planeta. Esto es, estamos vaciando los ecosistemas de vida. Y la vida en los ecosistemas no solamente son importantes por los flujos energéticos y por lo que nos pueden suministrar para el bienestar humano, sino que cada una de las especies de este planeta es un contenedor de carbono y un contenedor de energía. Así que estamos perdiendo con los bosques, con el deterioro de los ecosistemas, la capacidad de almacenar adicionalmente energía. Y esto se traduce, esta es una tabla de la IPBES, del último el reporte del Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. La naturaleza genera una serie de contribuciones para el bienestar humano y para la sociedad y obviamente para la economía. Esas contribuciones que son flujos de materia, energía o información también se están reduciendo. Y ustedes ven en las flechas, la mayoría de los servicios ecosistémicos están siendo disminuidos en estos últimos tiempos, lo que pone en riesgo, de nuevo, no solamente la funcionalidad del planeta, sino sobre todo la dependencia que tenemos la sociedad y la economía de la biodiversidad. Estos cambios pues lo vemos reflejados también en la otra crisis que les comentaba, que es la crisis de la contaminación. Y solamente para traer un ejemplo, pues los plásticos, que también han sido un gran desarrollo del ingenio de la ciencia, el plástico como un material maravilloso de origen petroquímico, pues lamentablemente lo consideramos algo desechable y se nos volvió el gran problema de la contaminación. En lugar de volverlo algo muy valioso,
pues lo convertimos en algo que se desecha y tenemos una crisis sin precedente. Seguramente ustedes habrán escuchado hablar que, por ejemplo, ya encontramos microplásticos en la leche materna o en las zonas más profundas del océano o en las zonas de los casquetes polares. Entonces, el nivel de la contaminación de los plásticos es dramática. Claro, todo esto, sin duda alguna, se generó para buscar un mejor bienestar de la población. No nos cabe duda. Esa era una aspiración política después de la Segunda Guerra Mundial. Y hubo toda una armonización en el planeta para poder acelerar la economía, para poder sacar a la gente de la pobreza. Pero esto tuvo, como les decía, unas consecuencias que no esperábamos y que tenemos hoy en día que asumir, que dimensionar y que gestionar. Entonces aquí vemos, por ejemplo, sin duda, pues cómo a partir de los años 50, pues la explosión demográfica es evidente. Obviamente esto ha tenido una redundancia en el bienestar de las personas. Aún tenemos un reto de personas en pobreza, pero todas las personas en el planeta vamos a seguir viviendo con la misma aspiración de bienestar en un planeta con unos límites tan claramente transgredidos. Esta es otra gráfica bien interesante. Y es un poco lo que nos va mostrando la vulnerabilidad ante la crisis climática. Son las gráficas de los reportes de desastres naturales entre los años 70 y el 2019. Ustedes ven cómo se va aumentando y sobre todo por efectos asociados a los fenómenos hidrometeorológicos. Inundaciones, avenidas torrenciales, lluvias intensas, ¿no? Entonces, está afectando, es una realidad que lo tenemos que dimensionar. Y claro, a veces es difícil hablar de esto porque es una verdad incómoda, dolorosa, es una aspiración que hemos tenido como sociedad, pero lo cierto es que tenemos que reconocer que la ciencia nos está diciendo esto nunca el planeta lo había vivido. En la gráfica que ustedes ven debajo del título tenemos un registro histórico que nos muestran los núcleos de los casquetes polares, de cómo ha estado a lo largo de la historia del planeta las concentraciones de dióxido de carbono en rojo y de metano en azul, los dos de los 3 gases con mayor efecto invernadero. Recordar que el metano tiene 23 veces más poder calorífico que el CO2. Y a la derecha ustedes van a ver pues, los datos actuales de la concentración de CO2 y de metano. Hemos transgredido cualquier récord histórico asociado a la historia del planeta con lo que conocemos en la ciencia hoy en día. Estas concentraciones no las había tenido el planeta. Yo creo que eso es muy importante reconocerlo. Estamos viviendo un momento inédito en el planeta, en una sociedad que tiene que entender que este planeta funciona fundamentalmente por flujos termodinámicos, que una atmósfera recalentada pues tiene unas implicaciones en el funcionamiento térmico, hidrológico de sus corrientes marinas y oceánicas que generan un cambio en la estabilidad tradicional que ha tenido el clima. Y lo que nos estamos enfrentando es a un cambio en el clima en donde la incertidumbre es la que va a ser la regla. Y la gestión de la incertidumbre, muchos de ustedes que son gerentes, pues saben que implica unos retos diferentes. El IPCC en su último reporte pues entonces nos muestra esa triple, digamos, esa relación tan importante que hay se acople entre el cambio climático, los efectos en la sociedad y los ecosistemas biofísicos. No quiero quedarme aquí, pero es muy importante reconocer que ese acoplamiento de sistemas está alterado profundamente y que necesitamos reajustar cosas, que necesitamos ir hacia un desarrollo resiliente climáticamente hablando. Y ese desarrollo climáticamente hablando pues tiene mucho que ver con cómo iniciamos las transiciones en una sociedad que se aceleró. Entonces, esto es incómodo, pero tenemos que desacelerar la economía sin decir que vamos a perder la posibilidad de que la economía siga generando bienestar. Y esto parece la cuadratura del triángulo, pero realmente es una paradoja en la que estamos y necesitamos las mejores capacidades de todos para enfrentar que tenemos que cambiar. Solamente unos mensajes muy rápidos del informe del IPCC. Está con una alta certeza
que tenemos unos riesgos complejos que están en cascadas y que cada vez van a ser más difíciles de gestionar. Es muy importante ganar tiempo, detener o postergar la transición climática no es una opción para la ciencia. Hoy en día ya sabemos que múltiples peligros climáticos van a ocurrir de manera sincronizada y esto genera un riesgo general en cascada a través de sectores y de regiones con diferentes manifestaciones. Sin duda, hoy en día ya sabemos que el 1.5 grados de efecto de calentamiento de la temperatura que aspirábamos, según el Acuerdo de París, a que se diera a finales de la quinta década de este siglo, pues sabemos que eso ya no va a suceder, que el 1.5 grados los vamos a tener a finales de esta década. Y ese 1.5 grados de aumento de temperatura ya desata termodinámicamente unos procesos que nos generan mucha más incertidumbre. ¿Y cómo vamos? Y hoy se está debatiendo durante estas últimas semanas en Egipto, es que estamos muy probablemente para los 2.5 grados en el 2050 y estamos cerca a los 3 grados en el 2100. Eso, señoras y señores, es un grado singular de incertidumbre que este planeta no ha vivido con los humanos habitando este planeta. ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos dice la IPCC? Que necesitamos acelerar las condiciones habilitantes para la transición. Y esas condiciones habilitantes fundamentalmente tienen que estar asociadas a la implementación, aceleración y el sostener la adaptación en los sistemas humanos y los ecosistemas. Y sé que la palabra adaptación no ha sido tan bien recibida normalmente por la sociedad. Sé que hemos hecho un esfuerzo muy importante por la mitigación. Sé que este sector de manera muy importante ha trabajado de manera decidida en la mitigación, pero la mitigación es insuficiente con el clima como lo tenemos hoy en día. Y necesitamos adaptar no solamente los territorios, sino adaptar la economía, adaptar las empresas, porque necesitamos al sector empresarial vivo, dispuesto para enfrentar y generar riqueza en tiempos de crisis climática. Esa es la invitación. Entre todos nos tenemos que adaptar, no tenemos opción. La mitigación es insuficiente. Y esto entonces lo que repercute, lo que necesita y requiere es tener unos compromisos políticos, seguimiento, marcos institucionales, políticas claras y metas con prioridades muy claras y obviamente, como no, la voluntad de todos para transitar este que es un camino inédito en la historia de la humanidad. Para un país como el nuestro, seguramente, que no hacemos un aporte importante en las emisiones de gases de efecto invernadero, pues tal vez, y ha sido parte del debate público, pues tal vez nuestra responsabilidad no es tanta en esta disminución de las emisiones, pero nuestra responsabilidad para este gobierno sí es preparar económicamente al país para hacer esa transición, para poder crear esa nueva economía regenerativa, la economía de las energías renovables, la economía en donde las comunidades energéticas y otros sectores van a poder apalancar un desarrollo resiliente climáticamente hablando. No es solamente disminuir las emisiones, es sobre todo crear una nueva economía de la resiliencia climática. Necesitamos con urgencia avanzar allí porque la ciencia nos lo está diciendo. El desarrollo entonces resiliente al clima va a requerir, ¿cierto?, que los gobiernos habilitemos esto, que la sociedad civil, el sector privado tomen decisiones, ¿sí?, que el sector financiero también apalanque la transición. Necesitamos la concurrencia de todos. Obviamente, para esto, pues ustedes lo han visto, el liderazgo político de este gobierno en estos temas van a poder contar con él. No es que queramos que no siga funcionando la economía, todo lo contrario. Necesitamos una economía mucho más inteligente y más resiliente climáticamente. Entonces, ¿qué transiciones son imperativas? Pues ya nos lo decía, nos lo dicen muchos informes, solamente traje este del Foro Económico Mundial.
Pues hoy en día ya sabemos que no hay un futuro para los negocios como de costumbre. Más de la mitad del Producto Interno Bruto hoy en día es vulnerable no solamente a la crisis climática, sino a la crisis de biodiversidad, y necesitamos abordar esas crisis en 3 grandes transiciones. Una de las grandes transiciones es la transición del sector de energía y de actividades extractivas. ¿Y cómo se ha visto? Pues hay que acelerar. Este informe nos trae, por ejemplo, 15 transiciones sistémicas que además crean nuevas oportunidades comerciales. Aquí se está abriendo también una nueva dimensión económica. Esas transiciones, esas oportunidades comerciales pueden estar por la cifra de los 10 billones de dólares a nivel mundial, crear 395 millones de puestos de trabajo para el 2030. Claro, esto cuesta. Se necesita un promedio de 2.7 billones por año hasta el 2030 para escalar estas transiciones. Y estas transiciones van asociadas a la innovación tecnológica, a la creación de capacidades, pero es la gran oportunidad. Aquí, en este sector, en donde hay tantas capacidades técnicas, un gremio tan consolidado, es muy importante poder acelerar ya esas inversiones de la transición. Los necesitamos haciendo esa trayectoria hacia las otras energías. Necesitamos que sus inversiones acompañen este proceso. Los necesitamos creando los nuevos empleos de la transición energética. Y para eso cuenten con este gobierno. Traje también un estudio que había hecho el PENUMA, que hace unas semanas lo presentaron, haciendo un ejercicio de escenarios del business as usual, de energía, seguir invirtiendo en los temas de gas o invertir en energías renovables, y nos muestra un poco, cómo invertir en renovables puede llegar a ser mucho más rentable económicamente en unas décadas que quedarnos solamente con una matriz mucho más simplificada, y la generación de empleo. Recuerden, lo que necesitamos en este país es crear empleo, crear nuevos empleos. Necesitamos dinamizar otras oportunidades de riqueza, y poder invertir en renovables, sin duda alguna, pues va a tener un tiempo de incertidumbre, claro, cómo no, pero sobre todo lo que nos están mostrando los estudios es que va a tener una rentabilidad económica y una posibilidad de crear empleos muy interesantes que deberíamos empezar lo más pronto posible. Así que lo que nos está mostrando este informe, que es uno de varios, no simplemente por ambientar la conversación, es que se pueden triplicar los beneficios económicos cuando diversificamos la matriz energética, y esta sin duda va a ser la revolución más importante después de la revolución industrial, ¿no? La revolución de las energías renovables. Y nosotros ya empezamos. Yo quiero hacer un reconocimiento que el gobierno pasado sin duda avanzó de manera muy importante, por ejemplo en las NDCs, en los temas de la energía limpia, la ley climática. Yo creo que ahí hay un camino bien interesante que necesitamos acelerar. Y necesitamos acelerar porque necesitamos sin duda alguna garantizar el abastecimiento energético para el país, para poder mantener la confiabilidad. Pero lo que necesitamos es hacerlo más, mejor y de manera diferente. Las comunidades energéticas en un país en donde tenemos una brecha social tan importante es fundamental. La expansión de las fuentes de energía renovables, la eólica, la solar, la geotérmica, la mareomotriz, la biomasa. Ahí tenemos puertas que abrir con decisión, en donde este gobierno sin duda va a estar acompañando. Obviamente los temas de movilidad y eficiencia energética, y necesitamos seguir teniendo más y mejor conocimiento para la transición energética y para el sector. Hemos venido desde esta cartera avanzando en instrumentos normativos para, por ejemplo, elaborar términos de referencia para los estudios de impacto ambiental en estos nuevos proyectos para el sector, en expandir los instrumentos técnicos que aporten a la sostenibilidad y al desarrollo de proyectos de energías de fuentes renovables. Sin duda, ustedes saben el compromiso que este gobierno ha tenido con la participación y con poder ampliar la posibilidad de mejorar la información, y estos proyectos tienen que ir de la mano con el cumplimiento del acuerdo de Escazú. Escazú no será un palo en la rueda de la transición energética, sino todo lo contrario. Seguimos trabajando de manera muy importante con la reglamentación para los proyectos asociados a geotermia y a offshore eólicos, y bueno, ahí tenemos sin duda unas oportunidades que tenemos ya que ir aprovechando. Este plan de desarrollo desde esta cartera entonces le apuesta
a poder transitar hacia la sustentabilidad y a la resiliencia climática, a que los sectores económicos que más dependen de la biodiversidad puedan atravesar y puedan de manera conjunta ir transitando esto. Pero para eso necesitamos mejorar las capacidades de la naturaleza, obviamente conservar, pero de manera muy importante restaurar. Tenemos la mitad del país en bosques, pero la otra mitad del país con los procesos de deterioro muy graves que nos aumentan la vulnerabilidad. Esa economía, esa naturaleza positiva nos va a permitir tener otros sectores económicos que necesitamos dinamizar. El país ha tenido un montón de pilotos que los ha tenido ahí un poquito estancados. La economía forestal, la bioeconomía, la economía, obviamente todas las transiciones del sector agrícola y pecuario para una actividad mucho más sostenible. Necesitamos sin duda transitar hacia una ciudadanía y a una justicia climática. Necesitamos a toda la sociedad implicada en esto y para eso necesitamos tener mucha mejor información, tener procesos de participación mucho más eficientes y la democratización del conocimiento. Y ustedes seguramente han estado escuchando, para esto necesitamos modernizar el sector. Sin duda alguna, Colombia ha sido pionero en sus políticas ambientales a nivel de la región. El Sistema Nacional Ambiental ha sido ejemplo de la región. El Código de Recursos Naturales lo ha sido. Pero hace 30 años, cuando Manuel estaba al frente del Ministerio de Ambiente, pues estos problemas no existían. Hoy en día necesitamos fortalecer y modernizar la institucionalidad ambiental. Y ese es un reto de este gobierno. Así es que con esto lo único que quiero cerrar y recordarles que esperamos de manera muy importante la posibilidad de acompañar la transición de este sector tan importante para el país. Queremos contar con ustedes. Tenemos en este país tropical, donde el sol lo tenemos 365 años, donde los vientos los tenemos a favor porque tenemos unos vientos alisios que no los tienen en cualquier otro lado del planeta, donde tenemos las posibilidades de la energía geotérmica, los necesitamos invirtiendo en cosas diferentes, creando empleo, pero sobre todo yendo de la mano para poder tener una economía resiliente climáticamente. Muchas gracias.